Eh, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Eh, Amado Jesús, ponemos esta conferencia de nuestro hermano Carlos Vides en tus manos para que nos sea de gran aprendizaje a tu camino, a, a tu bondad y a todas las cosas que quieres que aprendamos. Abre nuestra mente, quita de nuestro camino las distracciones que nos puedan obstaculizar el entendimiento y regálanos paz para poder comprender todo lo que por medio de Carlitos nos vas a enseñar hoy. Por tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Carlitos. Buenas noches, hermanos y hermanas. Hoy voy a hacer una breve introducción, como acordamos la semana pasada, y vamos a entrar a una puesta en común acerca específicamente de lo que ustedes apreciaron de lo que es ser discípulo y de lo que es ser misionero según el documento de Aparecida y dentro de la formación de los discípulos misioneros a los que hemos sido invitados. Solo les quiero recordar brevemente para que tengamos toda la memoria, y si no tienen ustedes ahí su documento a la mano, pues entonces que podamos recordar algo. Estamos ya en el tema número 2, que se llama la espiritualidad y el carisma del predicador. En este tema número 2, les recuerdo que nos estamos introduciendo inicialmente en lo que es la espiritualidad del predicador. Como su nombre lo indica, espiritualidad quiere decir aprender el cómo vivir la vida del Espíritu Santo. Esa es la espiritualidad. Entonces, todo predicador debe tener una espiritualidad que consiste en vivir la vida del Espíritu Santo. Y es una vida maravillosa, que ya muchos de nosotros hemos iniciado ya ese camino de vida en el Espíritu, pero que es necesario que todo predicador, profeta o catequista o formador, etcétera, o maestro que va a hablar en el nombre de Jesús, pues tiene que hablar guiado y potenciado, dirigido por el poder del Espíritu Santo. Y para que posteriormente, después de aprender a vivir correctamente la vida del Espíritu, pues el mismo Espíritu nos ha dado el carisma de la predicación, y entonces ese don y otros más que van a ir acompañándolo, pues debemos primero apreciarlos, apropiarnos de ellos, compartirlos y conocer cómo medirnos en ese camino de predicación por los frutos. ¿Qué frutos vamos a dar según los dones y carismas que pongamos al servicio de los hermanos como testigos y profetas del reino de Dios? Así que en breve, ese es los temas que vamos a desarrollar en este tema 2. La primera enseñanza que resumimos de este tema, pues nos enfocamos para actualizar el contexto de nuestra predicación y que las personas que van a escuchar la predicación por nuestro medio estén interesadas, porque se les está hablando en relación a lo que están viviendo. Nos hemos entusiasmado y nos hemos enfocado en el documento de Aparecida, en donde los obispos reunidos de Latinoamérica pues definen junto al Espíritu Santo que lo necesario en Latinoamérica es la formación de discípulos misioneros de Jesucristo. Entonces ya teniendo nosotros esa referencia que nos hacen los obispos y esa base fundamental para desarrollar toda predicación en Latinoamérica, pues vamos a escuchar un poco, y hemos escuchado acerca de lo que el arzobispo emérito de Guadalajara, el cardenal Sandoval Iñiguez, nos ha hecho el favor de compartirnos. Dentro de la formación del discípulo misionero, según este documento de Aparecida, el CELAM, reunido en Brasil, pues define no solamente que la formación de discípulos misioneros de Jesucristo es necesaria para Latinoamérica, sino que es para que nuestros pueblos latinoamericanos en Jesucristo tengan vida. ¿Y qué vida? Pues la vida del Espíritu Santo. Así que va acorde al tema de la espiritualidad que estamos estudiando.
Este tema lo ha explicitado el cardenal en San Marcos 3:14, en donde los primeros discípulos de Cristo pues recibieron el siguiente mensaje. Jesús los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos. Y además la vida pública de Cristo se abre siempre con un vengan, invitándonos a ser discípulos misioneros, y se cierra con el mandato de vayan por todo el mundo. Y ese es el camino que vamos a recorrer en el discipulado y para prepararnos para esa misión de ir a todo el mundo. Pero primero tenemos que ir con Jesús, y ese es el proceso. En ese camino que iniciamos, pues los obispos nos presentan que formar a los cristianos como discípulos y misioneros es el núcleo central del documento y de la misión de Latinoamérica. ¿Por qué es importante que nosotros lo sepamos? Porque recuerden, hermanos, nosotros que estamos preparándonos para predicar y ser testigos de la misericordia de Dios, enviados ya por nuestra iglesia, pues debemos de estar conscientes de que nuestra predicación va a ser muy importante para formar a los hermanos que van a escuchar la prédica como cristianos, como discípulos y misioneros de Jesús. Ya el Señor nos está dando la orientación del por qué nos estamos preparando en estos temas. Porque Él desea que vayamos y llevemos el mensaje de Él que dice, vengan a ser discípulos y misioneros, y ya formados, vayan a todo el mundo a llevar la buena nueva. Entonces, nuestras predicaciones van a ir orientadas a formar a los cristianos como discípulos y misioneros, lo que hemos venido haciendo a través de la Comunidad de Hombres Católicos San José desde su fundación. Estamos cumpliendo con ese mandato y ahora lo estamos haciendo a través de este programa de formación permanente de predicadores, testigos de su misericordia, para que apropiarnos del núcleo central de este documento de Aparecida. Así que estamos en la sintonía y en el contexto ideal para realizar lo que la iglesia nos pide. Y ahora, pues, con mayor razón que nos estamos preparando nosotros, hombres y mujeres, a ser esos predicadores y esos testigos de Jesús que formen cristianos como discípulos y misioneros. Bueno, lógicamente, si yo voy a preparar a otras personas para que sean discípulos y misioneros de Jesús, pues debo de estar totalmente sabido de lo que significa ser un discípulo. Entonces el cardenal, a través de la explicación que hay en el documento de Aparecida, nos planteó 5 características que debe de tener todo discípulo de Jesús. Primero, es el que está con su maestro. Debe de estar primero con el maestro porque es un discípulo, es un alumno y necesita un maestro. Pero no solamente oír a un maestro, sino que estar con el maestro. Quiere decir vivir con el maestro. Eso quiere decir este primer punto. Que yo viva en todo momento recibiendo la enseñanza de Jesús en mi vida. El segundo es que yo esté dispuesto a aprender de él. Quiere decir que mi disposición interior es acepto ser tu alumno Jesús en todo momento y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para aprender. Me voy a dejar enseñar y quiero aprender. El tercer punto es lo conoce. Conozco a Jesús. En ese aprendizaje voy conociendo a Jesús. Esa es parte de lo que voy a aprender, esencial. Tengo que conocer a Jesús como mi maestro, como mi Señor y como mi Salvador para poder hablar de lo que yo sé, de lo que yo conozco a otras personas. Lo amo porque cuando lo voy conociendo, lo voy amando cada vez más y finalmente con ese amor que Dios me ha infundido en el conocimiento de Jesús y al descubrir su misericordia, entonces nadie me obliga más que el amor que Dios me ha dado para imitar a Jesús, y ese es el quinto punto. Está con su maestro, vive con él, aprende de él todo lo que él enseña, a través de ese conocimiento lo va conociendo profundamente y al conocerlo descubre cuánto le ama y al amarlo lo imita porque lo ama. Bendito sea Dios. Ese es el camino del discípulo. Así estuvieron 3 años con Jesús sus discípulos y lo acompañaron a todas partes. Escuchaban sus enseñanzas, vieron sus milagros, creyeron en él y lo amaron. Bueno, y el misionero tiene como requisito principal que primero tiene que ser discípulo. No puede ser uno enviado a ser misionero si uno no es discípulo de Jesús. Es un prerequisito.
ni tampoco puede ser uno discípulo si no es enviado a la misión. Así que se complementan, pero lo primero es ser discípulo, porque uno tiene que aprender de Jesús. Y aprendiendo, conociendo, amándolo, entonces ahí es donde yo ya lo empiezo a imitar y esa va a ser parte de la misión. Entonces, ¿en qué consiste ser misionero? Entonces el cardenal nos dice que primero el misionero es que es enviado a anunciar a Cristo. Todo misionero en la Iglesia Católica debe ser enviado a través de la Iglesia a anunciar a Cristo. ¿Qué va a anunciar? Lo segundo, la buena nueva de la salvación en Cristo Jesús. Cómo Dios Padre nos salva en Jesucristo, porque a quien lo ha enviado para que todo el que cree en Él se salve. Esa buena nueva de la salvación, que no la podemos comunicar a menos de que nosotros ya la estemos viviendo. Y lo debe ser todo discípulo, dice el misionero, debe ser todo discípulo de Cristo, ya que recibe el Espíritu Santo y se deja guiar por Él. Entonces el misionero es aquel que vive la vida del Espíritu Santo como discípulo de Jesús y entonces puede cumplir la misión de esa manera. Recuérdate que la misión no es nuestra, no es personal, es la misión del Señor en el Espíritu Santo. Entonces, lógicamente, si yo recibo el Espíritu Santo es para llevar a cabo la misión de ser discípulo de Jesús ante las demás personas. Es el Espíritu el que me avala. Y finalmente, para ser testigos. El testigo, como nosotros predicadores, es aquel que ha visto y oído y ha vivido la experiencia personalmente y entonces la comparte. Eso es ser testigo. Por eso el misionero tiene que ser testigo de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Si usted se ha dado cuenta en las tareas que se le ha dado de la lectio divina y que se le seguirán dando, usted va encontrándose ahí. Ya la mayoría de los que han enviado sus tareas ya dicen, yo aprendí esto, yo aprendí aquello, el Señor me enseñó esto, yo tengo que hacer eso, porque ya aprendieron a apropiarse del mensaje del Señor y entonces ahí ya están siendo testigos. Cuando uno dice, yo tuve esta experiencia, hermano, fíjate, y esto me pasó y aquello, y el Señor hizo esto en mi vida, ahí estoy siendo yo un testigo, ahí estoy cumpliendo con este punto de ser misionero. Bueno. Después de haberle recordado ya lo que es discípulo misionero y que no puede ser un verdadero discípulo sin ser misionero, ni se puede ser misionero si no arde en el corazón del discípulo el amor por el maestro, yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿qué piensan ustedes acerca de esta definición? Para ustedes, así con sus palabras, ¿qué es ser discípulo de Jesús y qué es ser misionero de Jesús? Así que vamos a abrir nuestros micrófonos y quiero escucharlos para que los que deseen participen, diciendo qué piensan ustedes que es ser discípulo, les parece estos 5 puntos, o qué es ser misionero, lo han comprendido, o si tienen alguna duda que quieren ustedes que juntos la podamos ver y podamos ampliarla, ¿verdad? A ver, pues a ver, ¿quiénes son los que se van a lanzar esta noche a compartir con nosotros? Vamos a ver, Carlitos Cáceres. Así con democracia, pues ni modo. Sí, así vamos, Carlitos. Mira, hemos hablado de que en este documento de Aparecida, pues se nos plantea la importancia de formarnos como discípulos y misioneros de Jesús. Y dentro de eso nos han dado esa definición de ser discípulo, que es aquel que está con el Señor, etcétera. Y el ser misionero. ¿Qué te parece este tipo de enseñanza que nos están proponiendo los obispos? ¿Qué piensas de eso? ¿Te identificas como discípulo de Jesús, como misionero de Jesús? ¿Cómo te calificas tú ante esas características de estas personas? Mira, pues lo que pasa es de que como tengo algunos miércoles de no participar del todo, entonces en mi opinión puede estar un poco sesgada, pero discípulo es quien sigue al maestro, comparte con él y aprende. El misionero, aparte de ser un discípulo, es quien sale a enseñar lo que ya aprendió y principalmente lo enseña con el ejemplo.
Así es. Muy bien, Carlitos. Muy bien, eso es precisamente lo que yo quiero escuchar, lo que tú has comprendido del ser discípulo y del ser misionero. Y lo importante es de que tú vengas hoy y te digas, bueno, ¿yo soy un discípulo de Jesús o no? Eso es lo importante, que tú te sientas, ¿verdad? Te sientes discípulo, sí. Tú vives con Jesús, te dejas amar por Él, te dejas enseñar, has aceptado que Jesús es tu maestro. En esa enseñanza lo has ido conociendo cada vez más y descubriendo qué maravilloso es Jesús. ¿Así te ha pasado, Carlitos? Sí, la verdad es que, pues yo creo que todos estamos aquí porque estamos en una fase donde nos hemos, tal vez obligado, no es la palabra correcta, pero eh, a participar en comprender, aprender y atender todas estas cosas para que en el momento que nos toca poderlo poner en práctica y enseñar a alguien más este tipo de todas estas enseñanzas que hemos recibido, eh, poderlo hacer también, pero que de alguna manera también nos cuesta también el salir y decir yo lo voy a hacer, ¿verdad? No, no es tan fácil porque todavía uno tiene sus dudas del conocimiento en algunas cosas y trata de a veces empaparse un poquito más y estar escuchando y al comprender pues ya participa uno un poco, pero yo pienso que es del cascarón que estamos saliendo, ¿no? Sí, sí, tienes razón, Carlitos, aunque te digo que lo que busca la enseñanza es de que nosotros tengamos un encuentro personal con Jesús a través de ella, ¿verdad? Claro. No es tanto el conocimiento viene, ¿verdad? Y es bueno el intelecto que se utilice, la memoria, etcétera. Pero lo más importante es tener ese encuentro personal. Yo creo que cuando te pregunté así tan directamente lo que pensabas de ser discípulo, tú lo resumiste perfectamente. Porque tú lo estás resumiendo porque ya lo vives, ¿verdad? O sea, digamos, tú estás con Jesús, tú estás conociéndolo, lo amas, estás aprendiendo de él para seguirlo, que es lo que acabas de decir. Entonces, esa era mi pregunta, si tú estabas viviendo la vida de un discípulo de Jesús, que si considerabas vos que la estás viviendo. ¿Verdad? Yo por tu respuesta considero que sí, que estás viviendo una experiencia de ser discípulo de Jesús. Que eso es lo importante en este momento de la enseñanza, que nosotros reconozcamos que estamos viviendo una experiencia como discípulos. Que esa definición que nos está dando el cardenal en nombre de los obispos de Latinoamérica, nosotros ya la estamos viviendo y estamos conscientes de que Jesús está con nosotros, nos enseña, nos dejamos de enseñar y queremos imitarlo, ¿verdad? Así que te agradezco, Carlitos, Sí, muchas si gracias. quieres agregar algo, dímelo. Y lo que te dije de inicio de la democracia fue una broma, ¿viste? No No, era. sí, ya sabes Sí, que así somos los hermanos. sí, entonces no era, no No hay era, pena. no Lo era tomé, reclamo, no era lo, broma. lo tomamos como broma. Bueno, a ver, vamos a escuchar a María Rosario. Vamos, María Rosario. Eh, ¿Te sientes tú discípula de Jesús, María Rosario? Porque en las tareas que me has enviado, así se manifiesta. Y siento cómo tú te vas apropiándote de la enseñanza que estás recibiendo y me pones ahí, es que a mí me está costando esto, me está costando aquello, porque hay esto, porque me encontré esta circunstancia, pero yo estoy convencida de que lo tengo que hacer y que Dios me ayude. Eso. Y me encanta escuchar esa forma coloquial en la que tú compartes la experiencia que estás viviendo como discípula de Jesús. Pero esa es mi pregunta, María Rosario. ¿Te sientes discípula de Jesús o no te sientes todavía discípula? Amén. Amén. Bien, hermanos, yo les comparto, va que le Sí. entiendo, discípulo es oyente y misionero es porque se lleva la palabra de Dios, no importa dónde, sino que uno lleva esa palabra viva. Es lo que yo le entiendo y en el poquito conocimiento que tengo, ¿verdad? Es lo que compartía, ¿verdad? Que la palabra de Dios en Hechos 20, pues sí, la viví, porque son situaciones que yo he vivido ya dentro del
en el caminar de Dios, ¿verdad? He sido siempre oyente, ¿verdad? Buscando siempre de aprender para poder ayudar a más familias, a más hermanos que necesiten, ¿verdad? De Jesús. Es lo que yo entiendo, hermano. Muy bien. Bueno, es que eso es precisamente lo que necesitamos escucharlo todos. Todos necesitamos escuchar lo que acabas de decir. ¿Verdad que? Hay que escuchar al Señor. Hay que tener esa disposición de alumno para dejarse uno enseñar, no sentir uno que ya uno todo lo sabe y todo lo conoce, sino que al revés, decir, Señor, yo no sé nada si tú no me enseñas. Enséñame en este momento de mi vida lo que tú quieres enseñarme. Y la misión, como tú bien dices, es llevar ya el anuncio de la buena nueva, la palabra de Dios. Es llevar a Jesús, ¿verdad, María Rosario? Es llevar a Jesús. Y nos cuesta a veces definirlo porque estamos acostumbrados que creemos que el predicador predica la palabra de Dios y sí es cierto, pero la palabra de Dios es Jesús. Entonces, a quien hay que llevar es a Jesús, ¿verdad? A través de la palabra, a través de la oración, a través de nuestro lenguaje, a través de nuestro testimonio. A quien hay que llevar es a Jesús resucitado. Él es la palabra de Dios y con él ahí nosotros tenemos que imitarlo. Por eso es que el Señor nos dice que para poder ser discípulo, después de conocerlo, de escucharlo, conocerlo, amarlo, entonces yo ya lo puedo imitar, porque estoy imitando a alguien a quien amo y respeto mucho, como tú lo haces. Muy bien, María Rosario, muy bien. Me gusta, estás centrada ahí en lo que estás respondiendo. Vamos pues a ver, Norita Toledo, ¿ahí estás, Nora? ¿O Sí, mi hermano Carlos, buenas noches. Buenas Aquí noches, estoy Norita. presente. Qué alegre, Norita. Bueno, a ver, dime tú. ¿Qué piensas tú de Gracias. eso que estamos estudiando del documento de Aparecida, donde los obispos nos están invitando primero a reconocer si somos discípulos y si somos misioneros de Jesús? ¿Qué piensas tú de lo que hemos recibido? Pues como discípulo, yo tengo muchos años de estar ya en esta situación, mi hermano Carlos, y como discípulo, mi primera impresión fue el encuentro personal que tuve con el Señor. Desde ahí comencé aprendiendo de Él, a conocerlo, a amarlo, y trato de imitarlo lo más que puedo como discípula. Ahora como misionero ya fui enviada a anunciar el evangelio, la buena nueva por muchos lugares, bendito sea el cielo, y siempre le pido al Espíritu Santo que sea Él el que hable, que a mí solo me utilice y que Él hable y que diga lo que Él quiere decir, porque muchas veces he preparado mis temas de una forma y el Espíritu Santo me los pone de otra. Así es. Sí. Sí, porque como el que manda es Él. Bueno, a veces si uno lo deja mandar, ¿verdad? Exacto. Yo toda la vida le digo yo, Espíritu Santo, habla tú. A mí solo utilízame. Muy bien. Y Él lo hace todo. Él lo hace todo. Yo me preparo de una forma y ahí sí que Él me cambia el cassette, decía. Sí. Así. Se lo cambia uno dependiendo de lo que Él quiere que los demás reciban. Exactamente. A ver, te hago una pregunta, Norita, porque es muy importante conocer tu opinión al respecto. Yo la respeto mucho por tu experiencia. Dime, ¿qué piensas tú de la responsabilidad que se tiene todo aquel que lleva la palabra de Dios de ser testigo? O sea, porque la palabra testigo tiene una connotación muy especial, que es aquel que ha visto, ha oído y ha vivido lo que está compartiendo. O sea, digamos que la parte en que el Espíritu Santo nos mueve para llevar el mensaje, también utiliza la parte personal de quien está predicando y utiliza partes de su testimonio. Testimonio que es lo que da el testigo da testimonio. Entonces, el testimonio, entonces la pregunta mía sería, Norita, ¿cómo has vivido tú esa experiencia de tu testimonio cuando predicas? ¿Es importante o no es importante? Pues es importantísimo, mi hermano Carlos. Es importantísimo porque
Cuando uno ya está al frente de las personas, se vuelve una persona pública y tiene que tener mucho cuidado qué hace, cómo lo hace, qué dice, cómo lo dice, porque ya los ojos están puestos en uno. Y bendito sea el cielo, tengo muchos testimonios, mi hermano Carlos, muchos testimonios que yo siempre se lo contaba a mi mamá y le decía yo, mire mamá, fíjese que me pasó todo esto, y le decía, mire mamá, yo no sé hasta dónde el Señor me va a llevar. Y al principio pues yo no lo entendía muy bien, ¿verdad? Pero me fue dando tanto testimonio, mi hermano Carlos, que bendito sea el cielo, siempre que voy a la prédica o voy a dar testimonio, porque me llaman mucho para eso, siempre llevo testimonio, prédica y alabanza también. Ah, vaya. Sí, pues, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria. Mira, y es muy importante que los hermanos y hermanas que estamos escuchándote y que van a ver esta enseñanza, la están viendo en Facebook Live o la están viendo la van a ver cuando la reciban en el video. Es importante escuchar personas como tú, porque mira, eso que tú dijiste acerca del testimonio, aunque lo leemos, que somos enviados para ser misioneros, tenemos que ser testigos, no es lo mismo que alguien nos diga que tiene que tener cuidado de ser un buen testigo de Jesús, ¿verdad? Tiene que ser un testigo fiable, así como cuando se utilizan testigos en las cortes, ¿verdad? En donde se llama a alguien porque él vio, escuchó y vivió lo que ahí se está tratando. Y entonces se llama a un testigo para que testifique, para que dé testimonio. Pero ese testigo tiene que ser fiable, tiene que ser creíble, tiene que ser auténtico. Y entonces ahí está la gran importancia que tú mencionaste, Norita. Por supuesto que es importantísimo. Escuchemos bien, hermanos y hermanas, que nos estamos preparando. No solamente es el conocimiento que yo adquiera de Jesús y de la palabra de Dios. No es solamente amar a Jesús con todo nuestro corazón e imitarlo en nuestra vida, sino que esa imitación de Jesús tiene que ir acompañada de nuestro testimonio de vida. Y ese testimonio de vida es el que predica. A veces, como dijo San Francisco, ¿verdad? A veces no vas a tener nada que decir. Ya tu testimonio de vida lo está diciendo. Pues, ¿qué pasaría si un testigo, un misionero, un discípulo misionero de Jesús es enviado a predicar y él no está viviendo la experiencia de una vida en el Espíritu? ¿Qué autoridad tendría en ese momento ante las personas que conocen su historia, que miran su testimonio y que suponte que él está hablando de perdón y él no perdona, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de autoridad espiritual va a tener un predicador si no es un testigo fiable? Así que nosotros tenemos que ser muy conscientes y prudentes de imitar lo más que podamos a Jesús con la ayuda de la gracia y del Espíritu Santo, para que nuestro testimonio de vida sea acorde a lo que nosotros expresamos en la enseñanza de Jesús. Exacto, porque tenemos que ser canales limpios, mi hermano Carlos, para limpios, que el Señor nos utilice como Él quiere que utilizarnos. Sí. Pero en eso tenemos que tener mucho cuidado, mucha oración, mucho ayuno. La enseñanza no deja uno de aprender nunca. Yo tengo más de 25 años de estar en todas en estas enseñanzas, porque yo empecé, perdón hermano Carlos, Sí. No hay pena. Empecé cuando empezó a predicar, ay, se me fue, Edgar Palacios. Sí, pues. Yo empecé con Edgar Palacios y me hice predicadora en Trigo. Dios, y estuve predicando mucho tiempo con ellos. Y ahorita, pues bendito sea el cielo, pues si no es a mi esposo que lo llaman, que vayamos a predicar los dos o que vayamos a dar testimonio los dos. Entonces casi siempre lo hacemos en pareja. Y aquí en la colonia tenemos un grupo que se llama La Sagrada Familia. Sí.
El sábado pasado yo prediqué aquí, este sábado le toca a mi esposo y así nos hemos venido, pero tenemos que ser canales limpios y hay que estar teniendo uno cuidado con todo y pidiéndole perdón al Señor por todo, porque en un segundo uno peca de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Y si uno quiere estar al frente para poder dar un buen mensaje y ser utilizado por el Señor, debe ser canal limpio y pedir perdón. Ante todo, ¿verdad? Estar en la gracia de Dios y a través de los sacramentos, en vida, en comunidad eclesial, ¿verdad? Participar, qué bueno que estás aquí con nosotros, porque mira, tu opinión va a ser siempre muy valiosa y tu experiencia, además de que el Señor te está recordando lo que ya recibiste en trigo, o lo que ya recibiste en otras preparaciones, te lo está recordando porque siempre a ti, a mí, a los que ya tenemos experiencia en esto, siempre el Señor nos sigue hablando y nos sigue profundizando. Y ahora nos ha recordado de que la misión continental aquí de Latinoamérica para nuestros pueblos es la formación de cristianos como discípulos misioneros. Entonces, nuestras predicaciones, todo lo que, las actividades a las que ustedes son invitados, pues deben llevar esa orientación de formar a los hermanos y a las hermanas como verdaderos discípulos y misioneros de Jesús. ¿Verdad? Espero que lo que estás recibiendo y los PDFs te sigan enriqueciendo, Norita, y siempre esperamos contar con tu participación. Te agradezco mucho. Oyes. Gracias, hermano Carlos. Bendiciones. Le cuento que en mi libro de Aparecida está súper marcado. Buenísimo, buenísimo, sí, porque hay una ¿sabes? gran riqueza ahí. Sí, ante sí, todo, bueno. en esa responsabilidad que tenemos de hablarle a los hermanos en lo que están viviendo, ¿verdad? En la actualidad que están viviendo. Y eso es precisamente por eso que iniciamos con este tema, porque la espiritualidad, esa vida del espíritu, nos debe conducir a hablar con propiedad de los problemas que las personas que nos van a escuchar están viviendo en este tiempo, en este momento de su vida, no lo que vivieron ya las generaciones hace 100, 500 o 1000 años, ¿verdad? Eso nos ayuda como una referencia, pero tenemos que tratar los temas que están afectando a la familia católica, al católico en su caminar como discípulo misionero. Gracias, gracias, Norita. Mi hermano Carlos, bendiciones, muchas gracias. Bueno, vamos a ver, escuchemos a Freddy. Vamos, Freddy. Me gustaría saber, Freddy, mira, tú has estado ya bastante tiempo aquí en la comunidad de hombres católicos San José, así que has recibido muchos de estos temas, incluso este tema de Aparecida ya lo habíamos estudiado. ¿Ya? Pero ante todo me interesa en ese caminar que has tenido dentro de la comunidad desde que nos conocemos. ¿Te acordás cuando nos conocimos? ¿Verdad? Ahí en el hogar San José. Hasta hoy. ¿Cómo ha sido tu vida como discípulo y como misionero? ¿Qué ha pasado contigo? Bueno, buenas noches, Carlos y hermanos. Para mí es una alegría y al extremo el júbilo poder compartir este testimonio cuando se inició la comunidad y estar acá. No por mis méritos, sencillamente es por la misericordia de nuestro Señor. Pues como dice la oración, soy pecador y más bien el Señor ha tenido piedad de mí. Esta comunidad le ha dado a mi vida un rumbo, un norte hacia dónde ir. Y desde que comenzamos en la comunidad a ser discípulos, como dijo nuestra hermana, pues hay que escuchar y como dijo Jesús, vengan y síganme. Entonces uno piensa que cuando agarra este camino y ya lo va a terminar. No, al nomás llegar uno se da cuenta pues de que Jesús cómo vivía y cómo se entregaba. Entonces si queremos vivir como Jesús, nos falta muchísimo, bastante. Ser como Jesús, pensar como Jesús, mirar como Jesús. Y esta comunidad a mí me ha gustado mucho porque yo lo pongo en testimonio en otros grupos que yo participo.
inclusive en la comunidad de lo que es matrimonios, el encuentro matrimonial, lo pongo y digo, nunca se me olvida una enseñanza que tuvimos allá donde se inició en la comunidad del Hogar San José. Así como está poniendo ahorita Carlos, pues unas citas bíblicas para estudiar. Nos dio la cita Romanos 8:28, ¿verdad? Y todo, pues todo lo que sucede es para bien de los que amamos al Señor. Y esa cita bíblica pasamos una semana, otra semana, y como decía un compañero, mira vos, y solo ese versículo van a ver. Entonces Carlos decía, no, es que, como dice la hermana Nora, es el Espíritu Santo el que va guiando. Y ese versículo cambió mi vida. Porque yo antes decía, pero ¿por qué a mí, Señor? ¿Pero por qué a mí? Entonces, el versículo es, todo es para bien de los que amamos al Señor. Entonces, esta comunidad ha sido de mucha bendición. Mi familia, inclusive ahorita, antes de comenzar ahorita la comunidad, tenemos los miércoles un rosario, y así como hoy se prolongó un poquito porque está lloviendo aquí en la finca, entonces estaba malo el internet, ¿no? Por eso me costó conectarme, y también al grupo Rosario. Entonces, mi familia dice, anda, apúrate, ya la comunidad ya comenzó, apúrate. O sea que mi familia me anima, me apoya a seguir en la comunidad, porque yo también cuando vamos en el carro les comento, porque nosotros que somos discípulos y estamos en este proceso de enseñanza, aprendizaje, les quiero decir, cuando ustedes y yo recibo esta enseñanza el día de hoy y mañana yo se la digo a cualquier persona en un proceso de evangelización, si mañana lo transmitimos, se nos queda el 85% de lo que hoy nos va a dar Carlos, lo que nos ha dado Carlos, porque cuando se transmite, uno reafirma ese conocimiento y la semilla se fortalece y se va prolongando más esa enseñanza. Entonces, hay enseñanzas que no se olvidan, como esa de Romanos 8:28, y esta experiencia que estamos teniendo, imagínense que para poder llegar ahorita a lo que es a este discipulado de querer ser, ahí sí que querer ser predicador, y como dijo Carlos, de acuerdo al carisma y el estilo de cada uno de nosotros, es una forma especial, pues, o sea, ¿cuántos años? Y yo decía, Señor, y todo lo que estoy recibiendo, ¿para qué va a ser, va? ¿Y qué? Si ahora cuando se abre, ahorita siento que se abrió el escenario de poder lanzarse uno a ser predicador. Y no por ir a sacar pecho y lucirse, va a hablar delante de un montón de gente. No, si inclusive uno puede ser predicador con 2 personas ahí contándole un testimonio que Dios le cambió la vida a uno. Y a lo mejor pues hay que ser humilde. Y ahorita que ya yo llegué a lo que es iniciar este proceso de aprendizaje como discípulos y ahorita en esta formación, yo siento como que estamos a nivel personal como llegando a una carrera media, ¿verdad? Que el Señor nos está preparando para poder ya, cuando nos den el envío, algún día hay que tener esa como meta, para que no nos perdamos. Tener el norte cuando nos den el envío, y que ya nos diga Carlos, bueno, mucha, o cuando digan, mira Rafa, o mira Juan Pablo, o mira hermana Nora, todo, a quien sea, vayan pues, ¿verdad? Entonces, ahí está el tema de hoy. No nos preocupemos qué vamos a decir, porque el Espíritu Santo es el que va a hablar a través de nosotros. Y es Jesús que se va a manifestar en nuestros labios. Y también, vean, como decía en estos días el Evangelio, no hay que cambiarle nada a la palabra de Dios, porque si uno le cambia, entonces no viene la bendición. Tiene que ser textual y radical lo que uno está diciendo. Así de que yo, hermano, los motivo, los exhorto a que
perseveremos, vayamos, y si hemos agarrado a algún compañero, motivémoslo, jalémoslo, no lo dejemos, aunque no hay que decirlo, oremos por él, ¿verdad? Porque la oración en silencio da más provecho que la que se dice y pregona en las esquinas. Entonces, hoy esta comunidad ha sido de bendición. Muchas gracias. Gracias, Freddy. Siempre es un gusto escucharte. Tenemos tanta experiencia de vida linda que hemos vivido, nos hemos ido viendo crecer en la comunidad. Hemos pasado tiempos de todo tipo. Si bien es cierto, hay temas repetitivos que el Señor sabe por qué, ¿verdad? Porque ya cuando cada uno es enviado a la predicación, ahí van a ver los que todavía no lo están viviendo con la continuidad que quisieran. Ya lo van a ver, no se preocupen, que el Señor no prepara de balde. Cuando uno está en la predicación y vienen aquellas memorias y aquellas cosas que se repitieron tanto que ya está uno hasta de memoria y que ya le brota a uno con aquel conocimiento de haberlo vivido, ¿verdad? Y ese es el testigo, pues lo que nos está diciendo Fede ahora de cómo una cita bíblica repetida muchas veces y masticada y rumiada, ¿verdad? Porque ese es el estilo de rumiar. Eso quiere decir, ¿verdad? Que se toma y se le saca todo el jugo y toda la nutrición, porque no es poca la que tiene, es una inmensa enseñanza la que tienen las citas bíblicas. Y entonces al estarla rumiando de estómago en estómago, ¿verdad? Imitando una vaca, ahí se va desprendiendo toda esa sabiduría que en un momento dado, en una predicación, brota naturalmente. Y entonces el testigo es creíble. El testigo es creíble porque lo que está compartiendo lo ha vivido, lo está viviendo. Entonces nadie duda del testimonio del testigo. Confían en ese testigo, como decían ahorita. Hay que tener cuidado en dar un buen testimonio para que seamos creíbles nosotros, creíbles como personas, creíbles como católicos. Bueno, tengo un par de minutos por si alguno de los hermanos o hermanas quiere decir algo en relación a cómo le ha impactado estas definiciones que nos dio el cardenal acerca de lo que es ser discípulo de Jesús y acerca de lo que es misionero. Tengo un par de minutos. A ver, ¿quién desea hablar? Abre su micrófono y habla. Buenas noches, Elmer. ¿Qué tal, hermano Carlos? Buenas noches. Buenas noches para todos, pues también, ¿verdad? Pues yo quisiera compartir un poco a respecto de lo que estamos pues hablando, ¿verdad? Sí. Pues la verdad, yo creo que usted hacía la pregunta, pues cómo es que nosotros nos hemos pues más que todo sentido como que ser pues discípulo y misionero, ¿verdad? Sí. Pues viera, hermano, que yo entré en esto de las cosas de Dios, pues aproximadamente unos 8 o 9 años, ¿verdad? Pues sentí ahí sí que el llamado de Jesús hacia mí. Por si no sabían, pues nosotros con otra hermana, Mari del Rosario, que ella también está en este grupo, pues participamos casi en la misma comunidad, ¿verdad? Y pues una de ellas fue las personas que pues en ese tiempo pues me animaba mucho a ingresar pues a las cosas de Dios. Y entonces pues desde ahí yo inicié pues gracias al llamado de ellos, ¿verdad? Entonces pues ya respondiendo a su pregunta, pues yo pienso que todos tenemos un claro ejemplo de cómo es que Dios envía a Jesús a misionar, ¿verdad? Y él pues llama a sus discípulos y él les enseña.
Entonces, en una enseñanza usted decía de que ahora pues esos discípulos pues somos nosotros. Y yo pienso que la forma más exacta de ser discípulo de Jesús pues es siempre aceptando cada uno de las enseñanzas que usted nos da, ¿verdad? Por medio de la palabra de Dios. Ir aprendiendo cada día más de Jesús. Como usted bien lo decía, pues ser discípulo es tener el pleno conocimiento de Él, vivir pues la experiencia donde Jesús nos habla por medio de su palabra y pues el misionar pues es en donde nosotros salimos a predicar, hacer oración por los hermanos que necesitan, ¿verdad? Ahí es donde nosotros pues nos convertimos ya en misioneros y discípulos de Jesús. Yo tengo una bonita experiencia, hermano, que pues yo persevero continuamente en mi comunidad y pues ahí aproximadamente a cada mes pues nos toca dar temas a nosotros y pues también tenemos un grupo de alabanza que por medio de esto pues también nosotros llevamos alabanza, prédica y oración a todos los lugares donde a nosotros pues nos hacen ese llamado, ¿verdad? Entonces, pues yo pienso de que tal vez no nos podemos comparar como Jesús, pero ahí sí que, como nuestra hermana Mari nos decía, pues vamos haciendo lo que el Espíritu Santo nos mueve a hacer y pues tratando la manera de ser mejores discípulos cada día más, ¿verdad? Eso sería pues lo que he aprendido de la pregunta que usted hace, hermano Carlos. Gracias, Elmer. Bueno, gloria a Dios, hermano. Ya escucharon a Elmer. Mire, precisamente eso. Ya estamos, el Señor nos llama para hablar con las personas. Ya decía Freddy, 2, 3, una persona. O grupos, así como Elmer, que están perseverando en su comunidad. Está bien, todo, mire, todo tiene un propósito, todo tiene un propósito. Y esta enseñanza, este compartir, ha tenido un propósito y ahorita usted lo va a reafirmar porque le voy a dar en brevedad un tema, ya lo voy a comenzar, así que prepárese para ir con su lápiz y su papel, su cuaderno, porque vamos a darle continuidad entonces al tema que hoy el Señor nos ha ayudado a preparar. Y es el tema precisamente acerca de la homilía que el Papa Francisco acaba de compartir este domingo en la misa de Pentecostés. Y van a ver ustedes cómo se va a ir amarrando, según los testimonios de ustedes que hemos estado escuchando, cómo se va a ir amarrando lo que ustedes mencionaron, de lo que debe ser un discípulo y un misionero. A ver, entremos de una vez al tema para que nos dé tiempo de poder por lo menos tratar los puntos importantes. De todas maneras, usted lo va a recibir por escrito en el PDF, ahí en su correo y en el WhatsApp. Bueno, vamos entonces a escuchar la reflexión que hizo el Papa Francisco este domingo de Pentecostés. Y nos dice que en la fase final del Evangelio que hemos escuchado este domingo, Jesús hace una afirmación que nos da esperanza y al mismo tiempo nos hace reflexionar, dice el Papa. Y es que Jesús dice a sus discípulos, y cuando habla aquí de los discípulos, pues ya lo dijo el hermano él, somos nosotros. Así que Jesús nos dice a nosotros, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, hermanos, de la Comunidad Hombres Católicos San José y del programa Testigos de su Misericordia, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, les enseñará todo y les recordará todo lo que les he dicho. Juan 14, 26. Bueno, ahí ya tenemos, hermanos, mire, como que si fuera la conclusión de lo que ustedes han mencionado. ¿Verdad? Es el Espíritu Santo que envía el Padre en el nombre de Jesús el que nos enseña todo lo que tenemos que aprender y nos va a recordar todo lo que Jesús nos ha dicho. Imagínense usted eso, bendito sea el Espíritu Santo. Pero lógicamente, hermano, dígame usted, ¿cómo va a enseñarnos el Espíritu Santo si nosotros no recibimos la enseñanza de Jesús? Dígame.
¿Cómo nos va a enseñar el Espíritu? ¿Cómo nos va a recordar lo que ha dicho Jesús si nosotros no escuchamos lo que dice Jesús? Pues no se puede. Nosotros tenemos que ser discípulos, tenemos que ser alumnos, como ustedes bien lo mencionaron. Tenemos que estar a la escucha de la palabra de Dios, de la enseñanza de Jesús. ¿Para qué? Para que este Espíritu Santo, enviado por el Padre en el nombre de Jesús, nos enseñe la realidad, lo verdadero de eso que hemos escuchado. De todo, dice. Les enseñará todo y les recordará todo lo que les he dicho. Bendito sea Dios, porque esa es palabra de Dios, que es palabra de Jesús, hermano. Entonces, es el Espíritu Santo que el que nos hace comprender y aprender. Él es el que nos da. Por eso que nosotros, hermanos, ya habíamos platicado esto, ahora se lo recalco. Somos únicos e irrepetibles y cada uno tiene sus potencialidades humanas dadas por Dios a cada uno de nosotros, que son únicas e irrepetibles. Inteligencia, memoria, voluntad, creatividad, imaginación y sentimientos. Todas esas potencias son únicas en ti y en mí. Así que no te preocupes si vas a aprender o no vas a aprender. En este asunto de la espiritualidad, de vivir la vida del Espíritu Santo, si nosotros vivimos en la gracia de Dios, ya hemos recibido el Espíritu Santo y nos mantenemos en la gracia de Dios, el Espíritu Santo nos va a enseñar todo. Pero nos va a enseñar todo y nos va a recordar todo aquello que hemos escuchado, aquello que de lo que hemos participado, aquello de lo que hemos vivido. Nos llama la atención, dijo el Papa, todo y todas las cosas. Y él, como leyendo lo que nosotros íbamos a estudiar el día de hoy, nos dice y nos preguntamos, ¿en qué sentido da el Espíritu Santo a los que lo reciben esta nueva y plena comprensión de las enseñanzas de Jesús? ¿En qué sentido nos da ese Espíritu Santo? ¿Qué tipo de comprensión plena y nueva nos da Él? Y entonces nos explica el Papa que no se trata de una cuestión que se va a medir. Se dijo, no es una cuestión cuantitativa, o sea, no es algo que se va a medir con un número, ¿verdad? O académica, a través, digamos, de un diploma. No se trata, dice, de una cuestión cuantitativa o académica, donde uno dice, ya se repensum, dicen los que se van a graduar, ¿verdad? Aquí no se trata de eso, nos explica el Papa, sino que Dios dice, no quiere hacer de nosotros unas enciclopedias, ni tampoco nos quiere eruditos, dice, así como demasiado preparados, como expertos en el tema. No, dice que no nos quiere hacer de esa manera. Él no quiere testigos que sean una enciclopedia, sino que Él quiere testigos que compartan lo que han recibido y han vivido de Dios. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Es una cuestión, dice, de calidad de vida, no de cuantificar la vida. No se debe de llevar el conteo, ¿ya? No. Llevé estos cursos, yo me recordaba ahí en María Auxiliadora que pasamos hay unos cursos que se llaman los crecimientos. Entonces había el crecimiento 1, 2, 3, 4, hasta el 7. Y entonces nosotros íbamos como en pequeños retiros recibiendo estos crecimientos y nos daban al final un pequeño diploma. Pero muchos de nosotros en ese camino, todavía siendo muy niños en la fe, ¿verdad? Y con poca experiencia, pues nos sentíamos muy orgullosos del diploma, ¿verdad? Yo ya soy del crecimiento 4, vos sos del crecimiento 1, ¿verdad? Y hacíamos diferencias en este camino, ¿verdad? Que todos seguimos ahí de madurez, en que manifestábamos nuestra inmadurez, ¿verdad? Pues a eso se refiere el Señor. No se trata de diploma, no se trata de número de crecimientos, no se trata digamos, de hasta dónde hemos avanzado. No quiere decir que eso sea malo. Por favor, no me malinterprete. Todo eso es bueno. Todo eso es bueno y es bueno hacerlo y formarse mucho mejor. Un predicador formado es un buen predicador. Pero el Señor no quiere que nosotros utilicemos esa sabiduría del mundo cuando es una sabiduría del Espíritu. A eso se refiere. A que el conocimiento, el que le da el valor, es el Espíritu Santo.
Entonces, todo conocimiento es bueno, siempre que vaya acorde a los valores cristianos, es un conocimiento bueno, pero el Espíritu es el que lo hace útil y nos va a enseñar cómo utilizarlo y qué palabras decir y cómo decir y qué ejemplo poner y cómo vivirlo nosotros en nuestra vida. Entonces hoy, a través del Papa, nos está explicando el Señor que ese todo y todas esas cosas que nos ha dicho Jesús y que hemos aprendido, pues no se trata para que nosotros nos volvamos enciclopedias y muy creídos y soberbios porque sabemos mucho de Dios, de las citas, de la Biblia, etcétera, ni aquellas personas creídas también porque se sienten que ya son muy sabias, sino que es una cuestión de calidad de vida, una cuestión espiritual. El espíritu, nos dice el Papa, nos hace ver todo de una manera nueva, según la mirada de Jesús. Mira, hermano, cuando yo escuché esto del Papa, yo me sentí gozoso y feliz porque precisamente eso es lo que hemos estado estudiando hasta hoy. Fíjese bien lo que nos está diciendo el Señor a través del Papa Francisco. Dice que el Espíritu Santo nos hace ver, fíjese, y vimos, cuando miramos cómo poder apropiarnos de la mirada de Jesús, vimos que ver es contemplar. Y eso fue lo que aprendimos, ¿se recuerda? Entonces dice que el Espíritu nos hace contemplar todo de una manera nueva. Bendito sea Dios. Cuando nosotros en la lectio divina llegamos a la oratio contemplatio, ya no es el intelecto el que funciona ni los sentidos, sino que es ni la memoria ni la voluntad, sino que es la intuición que nos da el contemplarlo todo de una manera nueva, con los ojos de Dios. Entonces dice que el Espíritu Santo, nos dice el Papa, nos hace ver, o sea, contemplar todo, hermano. Y a eso se refiere de todo. Toda la creación, todos los seres humanos, todas las circunstancias, todos los eventos, los hechos, nuestra historia, todo lo que nos encierra nuestro mundo como seres humanos, lo hace ver de una manera totalmente nueva. Por eso es que le pedimos al Espíritu Santo, ven, manifiéstate y haz nueva todas las cosas, porque Él hace nueva todas las cosas en la manera en que nosotros las podemos contemplar. Y vimos entonces cómo podíamos contemplar a nuestra pareja, en lugar de verla únicamente, sino contemplarla con la mirada de Jesús, cómo la mira Jesús, cómo la mira Dios Padre. Estudiamos cómo mira Dios Padre y Jesús a Virgen Santísima María, cómo la mira. Con qué ojos de ternura y asombro y sorpresa. El Padre mira a Virgen Santísima María, llena de su gracia. ¿Cómo la mira? La contempla con un amor enorme. Igual Jesús a su mamá, ¿cómo la contempla? Ahí la hermana decía, es que yo le comparto a mi mamá y le decía, ¿verdad? Estos ejemplos y todo, que ella estaba compartiendo. Yo la escuchaba a ella con el amor que manifiesta hacia su mamá con las palabras y el respeto con que se estaba refiriendo a ella, Norita, con su mamá, que nos estaba contando. Y entonces se percibe ese amor, ese amor confiado, filial, de una persona que contempla a su mamá con admiración, con orgullo, con amor. Pues a esto se refiere el Papa. Hermanos, nosotros, para poder ser discípulos misioneros, debemos dejar que el Espíritu Santo, que es el que nos enseña y nos hace ver las cosas, nos ayude a contemplarlo todo de una manera nueva, según la mirada de Jesús, nos dice el Papa. Y mire, en esta frase está encerrado todo lo que hemos visto de aquí para atrás de la espiritualidad de Santa Sor Faustina. Todos esos videos que les he enviado los sábados en relación a caminar en la contemplación de la mirada de misericordia de Dios, a eso se refiere, a que el Espíritu nos hace contemplar, ver, es contemplar todo de una manera nueva porque nos ayuda a verlo a través de la mirada de Jesús. Y Jesús hoy nos confirma esas enseñanzas y nos confirma lo que tenemos que aprender. Y hoy el Espíritu Santo, hermano y hermana, apropiate de esta enseñanza y dile, el Espíritu me hace ver
todo de una manera nueva. Repite conmigo, el Espíritu Santo me hace ver a mí todo lo que existe de una manera nueva según la mirada de Jesús. Amén. ¿Viste? Yo te voy a separar esto en un cuadrito, ahí voy a ver cómo te lo ilumino en el PDF para que anotes esa frase y la repitas con frecuencia en tu oración personal. Espíritu Santo, hazme ver todo de una manera nueva, hazme contemplarlo todo de una nueva manera según la mirada de Jesús. Hermanos, si logramos nosotros, bendito sea Dios, y esta va a ser otra de las frases que yo constantemente le voy a repetir hasta que usted diga, como dijo el hermano, bueno, y no habrá otra frase que se le haya ocurrido a Carlitos, pues aunque lo diga, hermano, se la voy a seguir repitiendo, porque es la base y el fundamento de lo que estamos estudiando. La espiritualidad del predicador es esta, es cuando el predicador deja que el Espíritu Santo le ayude a contemplarlo todo de una manera nueva, según la mirada de Jesús. Entonces, hay una dificultad en una comunidad que tú la estás viendo que están sufriendo porque están provocando, hay una desunión entre los miembros en la comunidad a la cual vas a ir a predicar. No se ponen de acuerdo. Se han hecho algunos bandos y ahí hay pleitos, incluso algunos se han retirado de la comunidad porque uno es necio y el otro también. Y entonces a ti te invitaron a llevar esa predicación. Entonces vienes en tu oración y tú le dices al Señor, Espíritu Santo, hazme ver, hazme contemplar de una manera nueva esta comunidad, Señor. Hazme contemplar esta comunidad de Jesús, que es de Jesús, con la mirada de Jesús. ¿Cómo los mira Jesús? Házmelo saber, Señor. Y entonces esa oratio contemplatio que vas a tener que realizar, hermano y hermana, porque esa es parte de la preparación para poder inculturar el mensaje que le llevas a la comunidad, conociendo ya su necesidad. Entonces ese mensaje tiene que ir directo a esa desunión, pero el Señor te tiene que ver, que tiene que hacer ver no lo que has oído de los hermanos, porque puede ser que hayas oído a una persona que te dio su punto de vista y no escuchaste la otra parte que no te ha dado el punto de vista. Y entonces no sabes tú cómo discernir para ser justo en cuanto al mensaje que le vas a llevar. Para no equivocarte, mejor le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a contemplar de una manera nueva a esa comunidad que ha creado Jesús, de los cuales llamó Jesús a ellos, a que los siguieran, según la mirada de Jesús. ¿Cómo los mira Jesús? Y entonces te vas a dar cuenta que ya haciendo este ejercicio de oratio contemplatio en tu corazón, el Señor te va a abrir en su misericordia y te va a permitir abrazar a todas las personas que son miembros de esa comunidad para llevarles un mensaje de comunión, de unión y de fraternidad en el amor a Jesús. Te pongo este ejemplo para que tú veas la parte práctica importantísima que va a regir toda predicación. Cuando estamos hablando de la espiritualidad, esto es la espiritualidad. Es dejarnos guiar por un Espíritu Santo que nos hace ver y contemplar todo de una manera nueva. Sin este discernimiento, sin esta vida del Espíritu, que si no la recibimos como vida del Espíritu Santo, no podemos predicar. Porque lo que estaremos llevando es solamente nuestro mensaje personal, humano, nuestra pobre opinión. Como que si nosotros fuéramos esos eruditos o preparados, o porque nosotros recibimos un curso ya sabemos cómo se hacen las cosas, porque yo aquí tengo mi diploma. No, hermano y hermana, la formación es buena, los diplomas también sirven de certificados, ayudan, apoyan y animan a las personas. No me vaya a malinterpretar. Lo importante no es eso, dice. No te quedes en esas cosas del mundo, quédate en lo espiritual, que te dan esto, gloria a Dios que te dieron tu diploma cuando uno se gradúa, uno se siente feliz y realizado porque llegó a la meta y le dieron un diploma, gloria a Dios. Yo también cuando recibí esos crecimientos me sentía agradecido con Dios porque me estaba diciendo que estaba avanzando en el crecimiento espiritual, gloria a Dios. Pero ya cuando lo empecé a utilizar para sentirme más que el otro o hacerle menos a otro o creerme yo que ya sabía sin saber,
Es a eso a lo que se refiere esto, ¿verdad? Entonces necesitamos salir de ese espíritu del mundo y vivir en el espíritu del Santo que nos hace ver, nos enseña todo eso. Y hoy nos está enseñando qué es lo más importante. Lo más importante es contemplarlo todo con la mirada misericordiosa de Jesús. Ahí está el secreto. ¿Cómo puedo yo adquirir esa mirada de Jesús? Ese es el trabajo, esa es la enseñanza que estamos recibiendo. Síguela recibiendo. Dice el Papa, yo lo expresaría de esta manera, dice, es el gran viaje de la vida. El Espíritu Santo nos enseña por dónde tenemos que comenzar, qué camino debemos tomar y cómo debemos caminar. Mira todo lo que hace el Espíritu en nosotros. ¿Dónde comenzar? ¿Qué camino tomar? ¿Y cómo caminar? Bueno, ahí tenemos a Pablo, ¿verdad? O a Felipe. Se recuerda que Felipe fue enviado al desierto ahí a hablar con una persona que iba en su carreta, ¿verdad? Y entonces Felipe diciendo, ¿dónde comienzo a predicar? Y lo mandó al desierto con una sola persona. Porque así es el Señor, así lo acaban de expresar ustedes, ¿verdad, hermanos? Freddy dijo, bueno, no importa, una o dos personas. Pues con una, ahí lo mandó a predicar. Y le dijo qué camino tomar. Vete aquí en el desierto y vas a encontrar una caravana. Y habla con la persona que va a estar ahí en esa caravana. ¿Y cómo debo caminar? Camina a su lado y a su tiempo para que él lo puedas escuchar, él te pueda escuchar y tomar en cuenta. Y así lo hizo Felipe. Esto que estamos viendo es la experiencia de un discípulo misionero. Entonces dice que el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar dónde comenzar. Algunos de ustedes ya están haciendo predicación, ya son catequistas, ya están dando delegados de la palabra, en fin, ustedes ya como el hermano Elmer y María Rosario, ya están dando sus charlas en su comunidad. Gloria a Dios, hermanos. Porque Él nos enseña dónde empezar. Él es el que va a ir diciendo y moviendo. Pero también nos va enseñando qué camino tomar. Y hoy nos está enseñando que el camino lo debe marcar el Espíritu Santo y no lo que yo creo, pienso o deseo. Y para ello yo tengo que vivir en el Espíritu Santo. Yo tengo que dejar que el Espíritu me haga contemplar todo de una manera nueva. Mi vida, mi servicio, mi testimonio. Según me mira Jesús. Que me haga ver a mis hermanos y a las comunidades que estoy atendiendo como las mira Jesús. Que me indique dónde debo comenzar, qué camino debo tomar y cómo caminar. Es el Espíritu, nos dice el Papa, quien nos dice de dónde partir. ¿Qué camino tomar y cómo caminar? Y él lo repite porque es una enseñanza muy importante. El Espíritu Santo nos dice de dónde partir, qué camino tomar y cómo caminar. Todo contemplándolo con la mirada misericordiosa de Jesús. Y ahí nos presenta 3 puntos clave, yo se los voy a definir. No nos va a dar tiempo de verlos todos, pero usted lo va a poder leer y seguir. El primer punto que nos enseña hoy dice que si me amas, voy a decirle la cita bíblica en el versículo 15 siempre de San Juan. Dice, si me aman, guardarán mis mandamientos, dijo en el Evangelio. El Evangelio de Juan 14, 26. En el versículo 15, Juan 14, 15 dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. Bueno, esa es la lógica del Espíritu Santo. ¿Sí? Y mire el orden, pues, porque aquí lo importante es el orden. El orden. Cuando vimos la definición del discípulo, dice que es aquel que vive con el Señor y está con su maestro, que aprende y se deja enseñar, que lo va conociendo y entonces al conocerlo empieza y lo va amando con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todo su esfuerzo, con toda su mente, ¿verdad? Y entonces amándolo, lo imita, ¿verdad? Lo sigue amándolo y lo imita, ¿verdad? Y la imitación nace de amar, de amar a Jesús y de recibir el amor de Jesús. Y entonces hoy nos dice aquí, en este versículo 15, San Juan, que dice Jesús, que si me aman, ¿verdad? Así como discípulo, entonces yo amo a Jesús, si lo amo,
entonces voy a guardar sus mandamientos, pero no por obligación, no porque me va a caer el castigo del cielo, no porque el Señor me asuste diciéndome que me va a pasar algo malo por no cumplir sus mandamientos, no, sino que simplemente el amor de Jesús me hace amarlo de tal manera que el mandamiento que Él me da, yo lo doy, yo lo hago. Ese mandato que yo recibo a través de los mandamientos, yo lo voy a cumplir porque amo a Jesús. Pero no solamente porque amo a Jesús, hermanos, sino que ahorita hemos visto que llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos hace contemplar con la mirada de Jesús. Y entonces ya el mandamiento yo lo miro, ya no con mis ojos del mundo para decir no robarás, y digo yo, yo nunca he robado, y ni me detengo en eso, sino que lo miro con los ojos en que Jesús me lo está diciendo como con ese amor que me tiene. Carlitos, no vayas a robar, Carlitos, ¿verdad? Porque robar también es robar la esperanza de los hermanos cuando tú no los animas en la fe. Robar es también todos esos pecados de omisión que cometes. Esos también es robar. Y en fin, entonces el Espíritu Santo nos hace ver esa enseñanza de Jesús para que nosotros mejoremos y podamos contemplarnos como nos mira Jesús, porque Él nos quiere sanos, buenos, puros, inocentes y santos, como nos ha creado Dios Padre. Entonces, si me amas, dice, si me amas. ¿Y tú amas a Jesús, hermano? Esa es la pregunta. ¿Qué tanto amas a Jesús? ¿Estás dispuesto por amor a Jesús a dar tu vida? A cumplir los mandamientos. Y entonces Jesús nos dice eso. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Y esa es la lógica del Espíritu Santo, nos dice el Papa Francisco. Si me aman, comienza todo en el amor. Comienza todo en la contemplación de la misericordia de Dios. Ahí comienza todo nuestro trabajo, hermanos. Bueno, el segundo punto del cual nos habla también el Papa es, y ahorita se lo expreso, el segundo punto dice que el Espíritu Santo no solamente nos recuerda el punto de partida que ya hemos visto que es el amor a Jesús, la misericordia de Dios, sino que nos enseña el camino que debemos seguir. Y para eso nos da otra cita bíblica, el Romanos 8:14. Y mire qué lindo esto. Y también el versículo 4 de ese mismo Romanos 8. Nos dice el Papa. Esto de qué camino tomar nos lo enseña a través de San Pablo, dice. Y nos dice que en el Romanos 8:14 dice, los discípulos misioneros de la comunidad de hombres católicos San José y del programa permanente de formación de predicadores testigos de su misericordia son guiados por el Espíritu de Dios. Y en el versículo 4 dice, no caminan según la carne, sino según el Espíritu Santo. Nos dice el Papa, el Espíritu Santo, en otras palabras, cuando nos enfrentamos a esas encrucijadas de nuestra propia existencia personal, nos va a sugerir siempre el mejor camino a seguir. Es por eso que es importante, dice el Papa Francisco, que es una de sus enseñanzas que con más frecuencia la menciona, que aprendamos a discernir cuando la voz del Espíritu del Santo y la voz del Espíritu del mal. Porque ambos espíritus nos hablan al alma. Por eso tenemos que aprender a discernir para entender dónde está la voz del Espíritu Santo, para reconocerla y seguir el camino, para seguir las cosas que el Espíritu Santo nos dice. Pero hay que saber discernir, hermanos, entre la voz del Espíritu del mal y la voz del Espíritu Santo. Y entonces el Papa nos pone algunos ejemplos para que podamos discernir desde ya. Y nos dice que el Espíritu Santo nunca dirá que todo va bien en nuestro camino. Nunca te dirá eso, porque no es cierto, dice, sino que el Espíritu Santo siempre va a estar contigo corrigiéndote. Incluso te hará llorar por tus pecados, te va a invitar a cambiar, a luchar contra tus falsedades y tus duplicidades, aunque eso requiere esfuerzo, lucha interior y sacrificio. El Espíritu Santo, como dijo el hermano, ¿verdad? Dios todo lo hace para el bien
de los que amamos a Dios, y aquí se está cumpliendo. Dice que el Espíritu Santo, dice, nos va a corregir. Incluso nos va a hacer, nos hace dar cuenta de que todo eso que pareciera malo a nuestro alrededor, aquello que nos hace llorar por nuestros pecados, o aquello que no queremos dejar y cambiar, esas falsedades y duplicidades que aún tenemos, que van a requerir esfuerzo, lucha interior y sacrificio, todo eso es para nuestro bien. En cambio, el espíritu del mal, nos dice el Papa, nos impulsa a hacer siempre lo que nos gusta y nos place en nuestra voluntad. Y nos hace creer que nosotros tenemos el derecho de usar nuestra libertad como nosotros querramos. Pues ahí tenemos ya un ejemplo para discernir. Tú vas a poder seguir leyendo en el texto y vas a seguir aprendiendo, hermano. Lo importante es que la voz del Espíritu Santo te va a hablar para mejorar siempre, a pesar de las adversidades, a pesar de la prueba y de la tribulación, de la enfermedad. Él siempre te va a ayudar a corregirte. Ay, hermano, yo estudiando esto y reflexionándolo en mi corazón, me he encontrado con que yo tengo esas falsedades y duplicidades aún en mi ser interior, que tengo que trabajar en ellas, que antes no las miraba yo en mí, pero en el Espíritu Santo, Él nos lo enseña todo y nos hace ver nuestra realidad, hermanos y hermanas. Nos hace ver nuestra realidad de pecadores que somos. Así que dejemos que el Señor nos ilumine, no nos enoje eso, es de Dios. Es de Dios cuando el Señor nos hace ver nuestros pecados y llorar por ellos. O por lo menos entrar en esa meditación para poder llegar a un examen de conciencia real de cada uno de nosotros para poder dar ese testimonio que se nos pide como testigos de Jesús. Y finaliza el Papa diciendo que nos enseña a caminar en la iglesia. El Espíritu Santo nos quiere juntos, nos establece como iglesia, dice, y como iglesia nos ayuda a caminar. Y los discípulos estaban encerrados en el cenáculo y entonces el Espíritu Santo desciende y los saca del cenáculo. Sin el Espíritu estaba solo cerrada la comunidad entre ellos. Con el Espíritu se abre a todos. Así como, ¿quieres un ejemplo, hermano y hermana? Esta comunidad de hombres católicos San José estuvo mucho tiempo trabajando encerrada en sí misma. Y con esta pandemia nos abrimos a través del Zoom y eso abrió. Nos abrimos a todos y ahora más con el programa de preparación formal de predicadores. Esa formación que estamos dando, que nos hemos abierto a todos y por eso es que hay hermanos y hermanas de otras parroquias y hay otros que son de otras parroquias y otros países que están recibiendo también su instrucción a través de esta comunidad. ¿Por qué? Porque antes dice, sin el Espíritu estábamos solo encerrados en nosotros mismos y ahora con el Espíritu nos abrimos a todos. Y eso es lo que está haciendo hoy el Señor contigo y conmigo. Y por eso nos puso a estudiar que si somos discípulos o misioneros, porque si somos discípulos y misioneros de Cristo, tenemos, hermanos, que abrirnos a los demás, y especialmente con aquellos prójimos que tenemos en nuestra parroquia, hermanos. Sí, con aquellos que los vemos y a veces no nos quieren, con aquellos con los que convivimos, ¿verdad? En la vida del Espíritu, pero que hay tonteras ahí en nuestra mente y en la mente de ellos que hacen desunión. Y entonces hoy el Señor nos dice, no, en el Espíritu Santo, contémplalos, contempla a todos ellos, contempla a esa comunidad parroquial con los ojos de Jesús, porque el Espíritu Santo que mora en ti te lo permite y busca la unidad siempre, siempre busca la unidad. Ora por ellos. Gloria a Dios, hermano, mire qué lindo salió la enseñanza el día de hoy. Hoy vamos a terminar entonces con una oración. Solo déjeme decirle, hoy lo que hemos recibido en esa frase, en donde que el Espíritu Santo nos hace ver, nos hace contemplarlo todo. Con la mirada de Jesús es el centro de esta enseñanza, es donde usted debe centrarse y meditar. Le dejé ahí una tarea de 1 Corintios 2, del 9 al 16,
para que usted la realice y me la envíe. ¿verdad? Primera de Corintios 2, del 9 al 16. Ahí viene en el PDF, usted la va a poder leer. Entonces haga usted su lectio divina y me manda el resultado de lo que el Señor le ha enseñado. Vamos a orar entonces, hermanos. Me acompañan en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. alabado.